1919 se publica el texto Lo ominoso, del autor Sigmund Freud, alguien que para ese momento ya es conocedor de varios idiomas y bajo el cual busca de alguna manera las raíces y las controversias que puede tener este concepto, debido a que, al menos desde su publicación en alemán, no encuentra una mejor traducción en algunos otros postulados, sobre todo por tener, en este caso, una característica inquietante en su propia traducción, en su propia etimología, donde se reúnen dos puntos. Por un lado, lo familiar y por otro lado, lo siniestro. Es cierto que en la mayoría de traducciones que encuentra Sigmund Freud, algo de lo que surge es que hay una característica perturbadora, una característica inquietante, una característica, valga la redundancia, siniestra, pero siempre desde escenarios o, en este caso, narrativas que pareciera que son bastante íntimas, bastante cercanas, familiares, de las cuales no solo va a servirse entonces de la literatura a lo largo de este texto, sino también ya en parte de su clínica, donde existe una pregunta, por supuesto, que es fundamental y que va a desarrollar en este artículo, denominada si es que puede de la familia surgir cierta extrañeza o si podríamos encontrar en la extrañeza cierta familiaridad. Eso es lo que reúnen entonces el concepto del Unheimlich y el Heimlich, justamente pensando en lo siniestro y en lo familiar, que bien entonces es traducido a nuestra lengua como lo ominoso. Esta referencia que aporta el psicoanálisis es algo que vamos a encontrar directamente en el cine de terror, en el cine del fantástico y en el cine del suspense, que de pronto tienen características que nos van a llevar a escenarios quizás un tanto familiares, quizás también a monstruos que nos podrían ya plantear una presencia bastante establecida en la cultura popular, y por otro lado también historias que de pronto, si les sustraemos esta narrativa, dejarán un subtexto que nos inquieta verdaderamente desde esa posibilidad de su existencia, quizás también planteando otra pregunta más de qué tanto esto podríamos ubicarlo en lo irreal o qué tanto también dentro de las realidades más cercanas. Bienvenidos a Cinema Freud, de nueva cuenta, les habla Octavio Solís, y con esta emisión comenzamos también los especiales de octubre, especiales dedicados al terror y especiales en donde estaremos profundizando qué es aquello que nos asusta. Sean bienvenidos. El texto de Freud es un referente si se pretende trabajar con estos géneros perturbantes, que también han sido considerados géneros de la maldad y que de alguna manera nos han traído una especie de renovación a nuestra mirada a partir de cada uno de los referentes que han dejado dentro, por ejemplo, las historias que vemos en la gran pantalla. Muestra de esto es que no solamente esas escenas que acaban perturbando o esas escenas que acaban recordándose al paso de los años, es a partir, por ejemplo, del monstruo que pudiéramos llegar a ver, a partir de la amenaza que de alguna manera queda ligada o obturada, por ejemplo, a esa cosa, objeto, personaje, sino también de la situación misma que acompaña a todo esto. Es una pauta que no solamente el cine nos ha ido mostrando a lo largo de sus historias, sino también el psicoanálisis en algún momento trabajó a partir de lo clínico. Decíamos entonces que, por ejemplo, la narrativa de lo que podría haber sido un paciente, en donde una situación pudo haber sido dramática, cómica, romántica, lo mismo que en el cine, esto iba a depender particularmente justamente de la mirada que éste pudiera llegar a nombrar, quizás también de cuándo lo estuviera narrando y también de qué tanto pudiera recordar de todo esto. Es cierto que entonces hay escenas cinematográficas que al haber sido vistas, por ejemplo, en la infancia, quedan arraigadas de alguna manera como favoritas y también como aterradoras, en parte por aquel momento en el que conectan, por ejemplo, con el espectador. No voy a hacerte daño. Oh, esto es muy estrecho para mí. No. Tendré que agrandarlo un poco. Aquí estoy, pequeño. Oye, creo que te gusta lo que hay aquí abajo. No te servirá de nada correr, pequeño mocoso. Me apareceré en tus sueños. Vendré muchas veces.
tus amigos. Pero también hay otros referentes que para ciertas culturas son insoportables, son intolerables, y en este caso son referentes que pasan de alguna generación a otra a partir justamente de eso que ha dado tanto miedo, de eso que en este caso de alguna manera tomó por sorpresa, y otra vez, no por una cuestión quizás mucho más moderna, como podría ser el recurso cinematográfico de ciertos efectos, de un susto, por ejemplo, bajo esta toma por sorpresa de la pantalla, esta toma por sorpresa ya sea a partir del sonido, ya sea a partir de la imagen, ya sea a partir del acercamiento, el famoso jumpscare, por ejemplo, que seguramente han escuchado, sino también a partir justo de eso que queda ahí pendiente por develarse, de eso que cada cual le podría dar una cierta interpretación. ¿Doctor Klein? Sí, él es el doctor Tani. Mucho gusto. Todo empeoró desde que le llamé. Es mejor que suba. ¿Tiene espasmos de nuevo? Sí, pero más violentos. ¿Le dio la medicina que le ordené? Sí. ¿Qué recetaste? Toracin. Antes de esa, Ritalin. Chris, los doctores. Señora McNeil, el doctor Tani. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Haga algo, por favor, ayúdela. ¡Quiere matarme, mamá! ¡Deténme! Oh, Calma, veamos ahora. Aléjense. La puerca es mía. ¡Vamos, házmelo! ¡Házmelo! ¡Házmelo! ¡Un calmante! Tomar de pronto lo infantil, y en este caso aquello que desde otros aspectos podría ser bien intocable o sagrado, es algo que también se ha convertido en un recurso recurrente en las historias terroríficas, en las historias cinematográficas. Evidentemente estos postulados irán desde aquello más terrenal hacia aquello también menos humano. En este caso, en esos brincos constantes que bajo la propia interpretación que se ha dado en el idioma español del terror y el horror, disponiendo esa diferencia, pues nos presenta entonces a lo que tiene que ver con aquellas características humanas, psíquicas, aquellas cuestiones que involucran al folclore, que involucran en este caso lo familiar, que involucran por supuesto al asesino, y también yendo hacia aquellas que van a implicar, por ejemplo, lo sobrenatural, lo demoníaco, en este caso lo que viene desde otro mundo. Son esas pequeñas diferencias en el guión del terror al horror los que podrían en este caso situar diferentes escenarios y diferentes historias, pero en cada una de ellas viene a plantearse, quizás desde un metagénero, el tema justamente de lo dramático, el tema de lo que aún siendo desde lo más ficcional no deja de tener un tema en este caso cercano. Es así que en este sentido el tema de corromper, por ejemplo, la imagen infantil desde aquel tipo de consideración donde se presenta lo prohibido, lo sexual, a final de cuentas la vulgaridad, y en ese sentido el tema más controversial que sería la peligrosidad que podría concurrir también en esas mismas violencias que parten tanto para el cuerpo, por ejemplo, infantil o joven, o desde ese mismo cuerpo. Por supuesto, en ese sentido el cine y el psicoanálisis van de la mano, presentan una imagen que no es necesariamente santificada o en este caso pura o moral de, por ejemplo, la infancia. Y también es uno de los componentes, a final de cuentas, de lo ominoso que en aquel momento Freud estuvo trabajando. No solo encontramos esto en el cine, también encontraremos, por ejemplo, historias donde se presente al doble, donde se presente el encuentro con el deseo, donde se presente en este caso la propia culpa, el cumplimiento, en este caso de las fantasías, como un tema que puede ser catastrófico o por lo menos bastante angustiante. Empezó con cosas pequeñas, como un brazo o una pierna en posición diferente. Luego tenía la cabeza hacia arriba en vez de hacia abajo. Y un día apareció en otra habitación. Lo inanimado jugará una pauta bastante importante en las historias entonces, ya sea presente en las muñecas o los muñecos,
los objetos malditos, los autómatas, aquellas casas, por ejemplo, que de pronto algo muestran de vida. El regreso, por ejemplo, de los muertos, el tema en este caso de poder pensar que hay algo más detrás de esos ojos vidriosos, o el pensar, por ejemplo, que he escuchado movimiento, que he escuchado un ruido, o que he escuchado, por ejemplo, mi nombre. Particularmente, lo repetitivo plantea esa misma familiaridad de que algo de esto he visto o vivido antes, pero esta vez se presenta de manera diferente. Freud jugaba, por ejemplo, con el azar y pensaba entonces que aquel número que de pronto veía en mi reloj, que de pronto iba a ser el mismo que quizás en la ruta que tomaba, por ejemplo, el transporte, quizás cuando prendía, por ejemplo, ahora la tele y veo entonces el número del canal, o quizás, por ejemplo, en el minuto de este video, es algo que entonces, al haber visto ya en otra parte, también podría tener un carácter ciertamente siniestro. Lo mismo entonces que esa repetición que podría plantearse en ciertos escenarios. Ya he visto este lugar antes, pero esta vez tiene un componente totalmente distinto. Eso es entonces lo ominoso, que intenta contestar a la pregunta de si eso que antes era familiar hoy se puede vivir con extrañeza, o esa extrañeza puede devenir de lo familiar. Quizás está más presente en las historias de terror que podamos conocer y que podamos ir observando, y quizás también está presente dentro de nuestras vidas. Quizás ahí, detrás de ti, o quizás junto a ti. ¿Quién eres?